Buenos Aires por el término de 12 meses. De esta forma, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Argentina, Daniel Scioli, decretó la emergencia pública de seguridad que se extenderá por 12 meses, según el gobernador, para enfrentar los delitos vinculados al narcotráfico y la delincuencia organizada que tiene azotada la capital argentina. El plan incluye la inmediata convocatoria de alrededor de 5.000 hombres y la inversión de 74.6 millones de dólares en equipamiento sofisticado para aumentar el patrullaje en las calles bonaerenses. El anuncio del mandatario local se produce en momentos de tensión social, debido a la serie de linchamientos a supuestos ladrones por parte de la ciudadanía que han tomado la justicia por su propia mano. Según cifras oficiales de la Procuraduría de la Suprema Corte, en Buenos Aires se registran 4 asesinatos por día, y en cada 10 casos, en 6 son utilizadas armas de fuego. Esta situación ha generado la reacción de diferentes sectores políticos de Argentina. Por un lado, la oposición al gobierno nacional, que culpa a la presidenta argentina Cristina Fernández por no tener una agenda integral que combata esta crisis, y por esta razón los ciudadanos han tomado la justicia por su propia mano. Sin embargo, el jefe del gabinete de gobierno de Argentina, Jorge Capitanich, negó que los casos de linchamiento de delincuentes se deban a la ausencia del Estado en materia de seguridad. La afirmación de que hay un Estado ausente y por eso se producen linchamientos, en definitiva es un simplismo de carácter absurdo. Nosotros deberíamos entonces preguntarnos cuál es la responsabilidad de quienes ejercen liderazgos locales cuando el nivel de cobertura de agua potable en sus distritos equivalente al 34% o del 26% de redes cloacales, que también afecta la calidad de vida de sus respectivas comunidades. En medio de la situación de inseguridad, expertos políticos consideran que Buenos Aires se ha convertido en un campo de batalla política para ocupar la presidencia. Según los analistas, el futuro de Scioli como sucesor de Cristina Fernández depende en gran parte del éxito de sus políticas de seguridad en la provincia. Vamos a debatir este tema y quiero saludar en Buenos Aires, Argentina, a Mario Masitelli, presidente del Instituto Argentino de Propuestas, secretario general del Partido Socialista Auténtico en el Frente Amplio, UNEM, y asesor del bloque del Proyecto Sur en la Cámara de Senadores. También está con nosotros Maximiliano Borges, analista internacional, periodista de Infonews, Grupo 23. A los dos, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Comenzamos con Mario Masitelli. Le quiero preguntar, antes de pasar al tema obviamente de la responsabilidad de este tema de la emergencia en seguridad pública, ¿qué beneficios le puede traer al gobernador al decretar este estado de emergencia, obviamente? Es evidente que la situación por la que estábamos atravesando, donde los hechos de violencia, de inseguridad son cotidianos y van en aumento, estaba deteriorando fuertemente la imagen tanto del gobierno nacional como de la principal provincia argentina, que es la de Buenos Aires, con 16 millones de habitantes. Frente a esta situación, lo que nosotros estamos viendo es una respuesta de naturaleza política que intenta básicamente detener este deterioro en la imagen de la dirigencia del oficialismo. Sin embargo, de movida tengo que decir que la mirada que sostiene este plan de emergencia es unilateral, es simplemente tratar de fortalecer el brazo policial, incorporando policías que ya estaban afuera del sistema, de manera que no habían dado respuesta positiva al problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y por tanto con una serie de medidas que pueden ayudar a paliar la situación, pero en la medida en que no se dé un plan integral y consensuado con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales, va a ser muy difícil que este plan tenga algún éxito. De manera que hoy lo estoy circunscribiendo simplemente a una respuesta ocasional frente a un deterioro político muy fuerte, fruto justamente del crecimiento del delito más vulgar hasta el crimen organizado en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, a Maximiliano Borges le digo buenas noches, y tal como lo dice Mario Masitelli, ¿es una respuesta ocasional o es algo estudiado, preparado, de fondo y con una mirada hacia el futuro mucho más amplia? Hola, buenas noches Jesús, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, sí, yo coincido con
Masitelli con la idea de que es una acción unilateral por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que creo que hay que destacar también que una de las provincias con mayores índices delictivos que tiene el país es la provincia de Santa Fe, la cual, digamos, es gobernada por el bloque que representa Masitelli. Y sin embargo, hasta el momento, digamos, no han dado ninguna respuesta concreta a los enormes índices no solamente de delincuencia, sino también al aumento del narcotráfico, como el caso de Rosario, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que lo que hay que tener muy en claro es lo siguiente, que los linchamientos son delitos, entonces, y están absolutamente mediatizados hoy por hoy en la Argentina, y responden a intereses de algunos sectores políticos de la oposición. Ya, ahora, al señor Mario Masitelli le quiero preguntar, y ya pasamos con Maximiliano para el mismo tema. Se habla de que la culpa o la responsabilidad viene de parte del gobierno nacional, al no haber una respuesta integral a la situación que se está presentando en los últimos días, en las últimas semanas. ¿Hasta dónde Cristina Fernández es la responsable de estas cosas que, como lo señala Maximiliano, pueden ser también, o en parte compartida la responsabilidad con los gobernadores locales, con las provincias, en el caso de Argentina? Sí, las responsabilidades son compartidas. Ocurre que son parte del mismo oficialismo, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. En un caso, en el nacional, gobiernan desde el año 2003, de manera que no pueden descargar sus responsabilidades sobre administraciones anteriores, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el mismo signo político gobierna hace 28 años, es decir, desde 1987. De manera que el deterioro social, económico, de vivienda, de infraestructura que se vive y que en gran medida constituye el caldo de cultivo para el desarrollo del delito e incluso para el crecimiento del crimen organizado en estos distritos, es una responsabilidad compartida. De todas formas, si nosotros circunscribiéramos al problema de la responsabilidad del gobierno nacional y provincial esto, cosa que es incontrastable, y no observáramos que el drama que estamos viviendo nos involucra a todos, podríamos también estar como en un espejo dando la misma respuesta que acabo de escuchar de Jorge Capitanich, que efectivamente contesta con trivialidades, con vulgaridades, a un problema gravísimo, porque si aquí no hay una convocatoria para resolver el problema de la inseguridad, lo que nosotros vamos a seguir viendo es el crecimiento de este delito, con la situación que puso de manifiesto su agravamiento, que son los linchamientos de los últimos días. ¿Por qué surgen estos linchamientos? Es la gran pregunta. En primer lugar, porque la gente ya no confía en el Estado, no confía en el sistema policial, no confía en la justicia, no confía en dirigentes políticos acusados de corrupción. Y frente a esa desconfianza y frente a la inacción o incluso el involucramiento de personal, funcionarios del Estado involucrados en actos delictivos, existe esta respuesta. Esta respuesta realmente es parte de la descomposición del sistema político argentino. Por tanto, me parece que circunscribirlo a la responsabilidad de un sector no alcanza. A mí me parece que la Argentina, si quiere realmente revertir esta situación, tiene que el gobierno, sí, nacional y el provincial, convocar al conjunto de los sectores políticos, sociales y de la cultura y realizar un plan integral para el corto, el mediano y el largo plazo, de manera que lo policial puede resolver el cortísimo plazo, pero hay que ir a políticas de inclusión social para el mediano plazo y una fuerte respuesta en el área educativa y cultural para, en el mediano y largo plazo, tener una sociedad mucho más segura. Lo que venimos viendo en nuestro país es que durante no solo la última década, yo diría durante los últimos 20 años, ha crecido la inseguridad a niveles desconocidos en la historia de la República Argentina, y esto es lo que tenemos que revertir. El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, señaló que la creciente serie de linchamientos en Argentina se debe a la desastrosa política gubernamental que hay en materia de seguridad. Escuchemos las palabras del alcalde Macri. La realidad de la Argentina es que lamentablemente 30 años de mala política ha llevado a una ausencia del Estado como nunca antes tuvimos, y delincuentes que entran y salen de las cárceles en cuestión de minutos. Está tan mal la situación que mi hija el año pasado estuvo todo el año afuera, y yo la verdad que soy muy pegado a mis hijas y las traí muchísimo, pero
Emiliano, si bien se está concluyendo, no solamente aquí en este debate, sino por fuera, que hay fallas en cuanto a las políticas de seguridad, también suponemos que esas políticas de seguridad van acompañadas de políticas en materia de educación, en materia de cultura, de recreación. Hay algo que está mal planteado, no solamente en materia de seguridad, sino alrededor en cuanto al tema educación y sociedad. Bueno, a ver, acá hay varias cosas. En principio, quiero decir algo, digamos, poner un jugador menor en la política nacional como Mauricio Macri, escuchando las barbaridades que acaba de decir, digamos, que él como un jefe de un Estado ciudadano, de una ciudad autónoma, digamos, esté contento con que su hija esté fuera del país cuando él quiere gobernar este país, es lamentable, digamos, es lamentable que estos sectores de la oposición no confíen en el Estado, que es lo que ellos también, digamos, representan con su política, digamos, ¿no? Porque no hablamos de gobierno, hablamos del Estado, ¿no? Creo que es indiscutible la presencia del Estado en todas las áreas. Luego, en los últimos 10 años se han realizado un sinnúmero de políticas sociales e inclusivas que en este país no se conocían desde los años 40 y 50, que se han rescatado, que de eso Macitelli no puede negar, ni nadie puede negar, incluso el último plan, que es el Plan Progresar, lanzado en enero de este año, que tiene que ver con la inclusión de los jóvenes, digamos, que estudian y trabajan de 18 a 24 años, y que es un sector de hechos de violencia que son gravísimos y que, insisto, son delitos. Y en vez de denunciarlos como delitos, se ponen, digamos, como esto es lo que pasa cuando el Estado está ausente. Y eso es una mentira. El Estado no está ausente. Lo que está ausente, en todo caso, es una propuesta de la oposición, como el caso de Santa Fe, vuelvo a decir, porque Macitelli habla, digamos, de que tiene que haber un encuentro en la provincia de Buenos Aires. Pero en Santa Fe tampoco. El gobernador local, que pertenece al Partido Socialista, ha planteado, digamos, un encuentro multipartidario para discutir uno de los hechos más graves de este país que tiene la violencia, que es justamente la crisis de Santa Fe. Muy bien, vamos a revisar las opiniones de los tuiteros. Estamos preguntándoles precisamente por las redes sociales a los televidentes sobre el decreto de emergencia en seguridad pública emitido por el gobernador de Buenos Aires debido al aumento de la delincuencia. Estas son las opiniones, compartimos con ustedes. La primera llega por parte de Darío Ramos, dice lo siguiente: toda medida a favor de la seguridad es buena, pero también tenemos que ver los temas de fondo, como lo es la justicia. Una opinión más, la de Manuel Rojas, dice lo siguiente: algunas de estas medidas están bien, pero mientras los delincuentes sigan entrando y saliendo en tiempo récord, no cambia mucho. Una opinión más, la de Orlando Rivas, dice lo siguiente: un buen plan para seguir profundizando en la seguridad de la provincia. Todavía falta, pero hay que reconocer que se ha mejorado. Hacemos otra pausa comercial, regresamos con las conclusiones de este debate. Ya regresamos con Zoom a la noticia. La opinión de los legisladores argentinos está dividida. Mientras unos señalan que el principal fracaso del gobierno argentino ha sido la seguridad, otros culpan a la prensa opositora de magnificar este problema a nivel nacional. Es la consecuencia de una sociedad acorralada porque no se termina de asumir la realidad por parte de quien lo tiene que hacer, que son los dirigentes, y de proponerle soluciones. Ahora, nunca van a empezar a trabajar en esas soluciones si no se admite la realidad, y el gobierno tiene ahí su principal fracaso. Vamos un poco al debut parlamentario del Frente Renovador, que no ha sido un debut muy oficioso porque se han atrincherado en una serie de generalidades que no van más allá de los editoriales del domingo de la gran prensa opositora. Vuelven palabras como eficacia, eficiencia, violencia, repetidas en un loop permanente a lo largo del discurso, lo que denota una concepción de la política muy pobre, muy triste, muy destructiva y autodestructiva, puesto que creen que los problemas sociales que aquejan a la sociedad argentina tienen soluciones técnicas. Mario Macitelli, suponemos nosotros que con este estado de emergencia decretado se va a invertir en equipamiento para reducir obviamente todo el tema de inseguridad. La pregunta es, el estado de emergencia está por un año, vendrán obviamente recursos, habrá dinero para poder reforzar el tema policial. ¿La policía hoy en día es insuficiente? ¿Se necesita este refuerzo para poder combatir la inseguridad? Y le pregunto meramente por el plano de refuerzos, de hombres, de armas, de todo lo que la policía, de implementos para que la policía pueda brindarle seguridad a la gente. Bueno, en principio toda medida que se haga para mejorar la seguridad de la población será bienvenida. El problema es que cuando el planteo es unilateral,
Granados reincorporó a la fuerza a 8 policías que estaban acusados por la desaparición de Luciano Arruga, es indudable que esa mirada unilateral parece que no será suficiente para encarar el problema. Si aquí no hay verdadera participación de la población, pero no en el sentido de los linchamientos, sino en su capacidad de organizarse, de también controlar el accionar eficiente de la policía, si la justicia no se adapta a las nuevas, a esta nueva situación que estamos viviendo y actúa como en el caso del delincuente que Gerardo Romano, el actor, supo defender frente a la posibilidad de un linchamiento, pero que a las 12 horas el juez Cubas lo deja en libertad, en un acto que yo entiendo de irresponsabilidad por parte del juez. Si nosotros no tomamos el problema carcelario que tenemos en la República Argentina y creemos que con más cárceles vamos a resolver el problema de la inseguridad, es indudable que por ese lado van a pasar estos 12 meses y no se van a resolver los problemas. Es necesario, como dije anteriormente, tomar el conjunto de variables. Es un problema complejo el de la inseguridad, por tanto las soluciones también deben ser complejas. No puede ser parte de la lucha política por la disputa de poder en la República Argentina, porque en ese caso se bastardean los argumentos y terminan acusándose unos y otros, mientras la población se observa indefensa, sin solución frente a estos problemas. Por eso me parece que los dirigentes políticos argentinos estamos compelidos, estamos digamos en una situación donde nuestra responsabilidad es observar cómo podemos enfocar este problema. Y si solo vamos a actuar sobre los efectos y no sobre las causas, es indudable que el número de policías nunca va a terminar alcanzando. Si no observamos con claridad que el crimen organizado ha penetrado las instituciones del Estado, tanto sea la policía como la justicia, como el poder político, pero también el poder económico, porque en algún lado se blanquean los capitales que surgen del narcotráfico, del robo de automóviles, de los desarmaderos, etcétera. Bueno, si no observamos la complejidad de esto y asumimos responsablemente la posibilidad de dar una respuesta coordinada, yo creo que vamos a estar cada vez peor. Soy optimista y creo que el problema tiene solución, pero no en el contexto en el cual se está desenvolviendo hoy, y mucho menos con planes de emergencia sorpresivos que nadie ha discutido y que por tanto no tienen la convalidación ni política ni social adecuada para ser exitosos. Maximiliano, ¿por qué la policía, muy brevemente, por qué la policía tiene esa mala imagen en Argentina? ¿Y por qué el pensar que va a haber refuerzos, que vendrán, obviamente, ayudas para la policía, de pronto por algún sector es mal recibido? Bueno, porque la policía en este país, digamos, tiene muchísimos casos de violencia policial. Recién usted hablaba del caso Arruga, como también es el caso, por ejemplo, del comisario Tonioli, que es el comisario que Wiener había puesto en la presa de Santa Fe y que está absolutamente ligado al tráfico, de hecho hoy está preso. Tenemos casos, digamos, de violencia policial en los barrios. Tenemos el caso, por ejemplo, de la policía metropolitana que inventó este señor Macri y cuyo jefe primario fue Delfino Palacios, un policía implicado en la causa AMIA, en la situación de la causa AMIA, ¿no? Como también en la represión del 2001, tenemos policía que reprime a médicos en el Borda, como el caso de la metropolitana. Y entonces, claro, esta situación, digamos, hace que socialmente exista un divorcio entre las policías de todo el país, las policías provinciales, regionales, y la sociedad argentina, ¿no? Muy bien. Le quiero agradecer a Maximiliano Borges, analista internacional, periodista de Infonews, Grupo 23, por haber estado con nosotros aquí en Zoom. Muy amable por su tiempo. Una buena noche en Buenos Aires. Y también le quiero agradecer a Mario Masitelli, presidente del Instituto Argentino de Propuestas, secretario general del Partido Socialista Auténtico en el Frente Amplio, UNED, asesor del bloque del Proyecto Sur en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, señor Masitelli. Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Y a ustedes, muchas gracias por haber participado con nosotros. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Nos esperamos mañana con más temas de debate.